¿Qué nos puede usted contar de su análisis sobre lo que tiene que ver con la extranjerización de la tierra? Bueno, yo estimo que ya... Estamos a puertas de una nueva agricultura para el siglo XXI. Bueno, digamos que nueva, de otra agricultura para el siglo XXI, no tanto nueva. Yo creo que seguramente el profesor Correa y Wilson Arias ya han tocado algunos de los temas, pero yo quisiera hacer en primer lugar un marco global del problema. Hay un documento del Banco Mundial, seguramente aquí ya lo tocaron, el de Global Rising Interest for the Farmland, sobre el interés global creciente para la tierra de cultivo, que hace una especie de resumen general de la problemática. Primero es esto: en el norte del mundo, o sea, Estados Unidos, Europa, Japón, ha habido una reducción de la tierra de cultivo. Y se espera que la proyección de esa reducción de la tierra de cultivo sea mayor. Entiendo que eso significa reemplazar esas hectáreas de cultivo que van saliendo de su actividad agrícola en estos países por tierra de cultivo en lo que es el sur del mundo. Y eso ha pasado porque las tierras no son fértiles, porque por los climas hay razones de tipo ambiental, por supuesto, y climático, pero también razones de tipo urbanístico y de desarrollos urbanos y proyectos, etcétera. Y en ese sentido, más o menos la idea es que para el año 2030 el sur del mundo tiene que aumentar la tierra de cultivo en una proporción que le correspondería, más el reemplazo de aquellas tierras que están saliendo del norte del mundo. Estamos hablando de un 70 millones de hectáreas nuevas en el sur del mundo para el año 2030. Digamos que ese es un hecho importante. ¿Cuál es el segundo hecho que hay que registrar? El segundo hecho que hay que registrar es que para resolver ese problema de esas 70 millones de hectáreas nuevas en el año 2030, ha habido varios agentes que están entrando a intervenir. El primero de ellos son los países como estados que tienen que resolver ese problema. En parte de ellos es China, otra serie de países que están comprando territorios en países extranjeros. En segundo lugar, grandes operadores del agronegocio. Algunos mencionó el representante Wilson Arias, Cargill, Bunge, ADM, etcétera, Dreyfus, grandes operadores del agronegocio mundial, que están a la conquista de estas tierras, especialmente las de menor costo. Y en tercer lugar, se está recurriendo a fondos de inversión de largo plazo, del capital financiero, muchos de ellos fondos de pensiones, que al comprar tierras y recoger la valorización, mantienen los activos que administran a valores constantes en precios. Esa plusvalía no la vamos a ver. Esa ganancia adicional que vayan a obtener. A ver, yo tengo una pequeña diferencia conceptual con el representante Arias en términos del concepto de renta diferencial, que creo que hay que precisarlo un poco más. El concepto de renta diferencial se da es cuando usted pone a cultivar un predio y ese predio puede producir a costos inferiores que los predios similares. Hay una cosa que es la renta absoluta y otra cosa que es la renta diferencial. La renta absoluta se genera con las valorizaciones, por ejemplo, y la renta diferencial se genera cuando usted logra conseguir que en el predio de su propiedad o en el que usted trabaja tenga costos de producción inferiores a los de otros predios. Entonces, ese productor que tiene menores costos de producción le añade a esa renta absoluta de su propiedad una renta adicional que es la renta diferencial. Es bueno precisar, pero también tiene que ver con el concepto de renta diferencial. Creo que puede ser interesante lo que le voy a plantear. Lo que se está abriendo es un mercado de tierras. Eso es lo que se está abriendo a nivel mundial. Coger la tierra como un commodity, como un valor de cambio exclusivo y abrir una competencia mundial en ese mercado de tierras. Y el que tiene plata va y compra. Sí, pero ojo, ese punto es muy importante. El que tiene plata va y compra, pero compra donde la encuentre más barata. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces lo que están abriendo es una competencia en el mundo, entre los países del sur del mundo, a ver quién le entrega a los operadores del agronegocio tierras más baratas. En Colombia, aterricemos un poquito si le parece, profesor. En Colombia, ¿cómo se está dando el punto? En Colombia se está dando bajo las siguientes modalidades. Primera modalidad.
El gobierno nacional, como ya seguramente lo señaló Wilson Arias, rompió lo que llama el presidente Santos con, no se sabe si con cierta frialdad o despotismo, lo que él llama el requisito, la restricción burocrática de la UAF, o sea, la restricción burocrática de la Unidad Agrícola Familiar de no poder acumular tanta cantidad de tierra. Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo, que está demandado, entre otras cosas, en sus artículos 45, 46 y 47, entre otras por el senador Jorge Robledo, el gobierno eliminó la restricción burocrática de las UAF. Quiere decir que, por ejemplo, el gobierno, en primer lugar, le puede entregar baldíos en comodato a un operador internacional que va a desarrollar una gran plantación, respaldado con capital financiero de largo plazo, plantaciones de tardío rendimiento, forestales, palma de aceite, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Y esa es una modalidad. La segunda modalidad es que el gobierno nacional permite que extranjeros compren tierra acá, desarrolla logística, navegabilidades, carreteras, etcétera, fundamentalmente para productos commodities. Estoy hablando de cereales y oleaginosas, de los cuales Colombia no va a ver ni un grano porque están para los mercados internacionales, y esa producción real es la que está soportando mercados de especulación de futuros en las bolsas internacionales. Entonces eso hace parte también de ese formato de comercio de valores bursátiles en el comercio mundial de alimentos. Y una tercera modalidad, que es la que yo creo que podríamos ampliar un poco más, es la que está concomitante, relacionada con el proceso de restitución de tierras, que es entregarle a los beneficiarios restituidos en la restitución la tierra para que ellos la coloquen como renta patrimonial, como lo dice el mismo gobierno nacional, al servicio de un gran operador internacional, ¿cierto? Eso es lo que se está incluso proponiendo. Como arrendando, cediendo, sí, vendiendo. Primero, cuando usted le restituye la tierra, usted queda propietario y queda con el predial a cargo, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Le clavan ya el impuesto predial. Entonces usted le entrega la tierra. Sin un peso de capital para arrancar, además. Claro, le entrega un contrato de transacción, como así se llama, a alguien que quiera operar esa tierra, o en el peor de los casos, como está sucediendo, a comillas tenedores de buena fe que hacen esa operación industrial. Un caso muy notorio, un caso muy emblemático, a mi modo de ver, es el caso de la Hacienda Bellavista. En Montes de María. No, en el Cesar. Esa es la de Cesar. Esa es la de Marulanda. Esa es la que era. Que era de Marulanda. Que es hoy de... bueno, vamos a explicar 1.500 hectáreas. No, estamos hablando de 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas. Estamos hablando de 20.000 hectáreas. ¿Puedo contar el caso? Claro. Bueno, que el caso es el siguiente. La familia Marulanda le entrega 20.000 hectáreas, le vende 20.000 hectáreas a unos inversionistas, oigan bien la palabra que voy a decir, en cabeza de Efraín Efromovich. Correcto, en cabeza. No quiere decir que sea él. Propietario de Sinergia, que es la misma propietaria de Avianca. Correcto. Entonces, Efromovich le compra esas 20.000 hectáreas y empieza a hacer desarrollos de palma de aceite en esa zona del departamento del Cesar, que dicho sea de paso, abarca a municipios adentro de la zona. Como ahora colombiano, además, tiene cédula colombiana. Bueno, vamos a ver si está un colombiano. Entonces, Efromovich es un predio que incluye La Gloria, Tamalameque, varios municipios adentro de la Hacienda Bella Cruz. Muy bien. ¿Qué sucede? Que dentro de las 20.000 hectáreas transadas hay 7.000 hectáreas de baldíos que los Marulanda le venden a Efromovich. 7.000 hectáreas de baldíos. Y esa es parte de la reclamación. Eran unos baldíos que habían sido ocupados por campesinos durante mucho tiempo y que fueron expulsados de esas tierras. Entonces, ¿qué tienen que hacer esos campesinos restituidos? Ahí hay un dilema, ¿cierto? Entonces, el tenedor de buena fe le firma un contrato de transacción, el INCODER le entrega esos baldíos y le reconoce a los campesinos esa propiedad tradicional, y entonces ellos, sobre la base de esa propiedad tradicional, tendrán que entregar esas tierras en un contrato de transacción a quienes están allí. Y es bueno decirlo que esa transacción que señala está en cabeza de Efromovich tiene detrás fondos de inversión extranjera. O sea, Efromovich sirvió de cabeza de playa para que fondos de inversión adquirieran esos predios, ¿sí? Y así en muchas otras regiones del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una necesidad de tierra de cultivo que empieza a colocar la tierra como un commodity en un mercado global, universal de tierras, donde los países del sur del mundo compiten por entregar esas tierras lo más baratas posibles, con distintas modalidades,
a inversionistas extranjeros, operadores internacionales, gran capital financiero. Yo en esto, y con esto concluyo mi parte, yo hago una diferenciación. Es probable que haya grupos nacionales que estén en esa misma onda, pero son grupos nacionales. El punto es la extranjerización. Ahora, si hay grupos nacionales que acumulan tierra y en demasía, pues bueno, hay una reforma agraria que es entre nosotros. Pero el aspecto principal es el tema de la extranjerización, que es un tema claramente lesionador de la soberanía nacional. A mí me parece que ese es un punto medular en la discusión. Es decir, aquí hay personas que han acumulado 1 millón de hectáreas, son colombianos. Bueno, para eso hay unas políticas de reforma agraria, debe haber, pero hay una calidad de diferenciación entre el nacional y el extranjero. El punto es la extranjerización. Y de ahí lo interesante de ver que el señor Efromovich, con la nueva cédula que tiene, entonces está de punta de lanza de unos inversionistas extranjeros. Así lo es. Doctor Orellana. Bueno, sí, empecemos porque Colombia está prácticamente siendo alimentada hoy desde el extranjero. Estamos hablando de que Colombia importa el 95% del trigo, el 100% de la cebada, el 75% del maíz, el 33% del frijol, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, todo el garbanzo, toda la avena, toda la lenteja, toda la arveja seca. ¿Y hasta frijoles? El 33%, sí, correcto. Entonces estamos hablando de un país que lo alimentan desde afuera. Y en ese sentido tiene plena razón el profesor Correa cuando señala que este no es un proyecto para resolver ese problema que hoy al país lo aqueja, ¿sí? Este es un problema que nada tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria nacional ni con la soberanía alimentaria del país. Este es un proyecto que tiene que ver es cómo el capital financiero opera en ese marco mundial de tierra de cultivo y cómo se abre un mercado de tierras para ese proyecto. Yo quiero mencionar lo siguiente. En el 8 de julio del año 2010, el presidente Juan Manuel Santos le dio una entrevista al periódico Financial Times. Esa entrevista tiene un título traducido del inglés que se llama Santos, el de Colombia, ofrece un cambio de tono. ¿Sí? Cambio de tono, reitero allí. Y en ese sentido, ese cambio de tono significaba, como lo dice en esa misma entrevista, que los grandes negocios que Santos en esa entrevista le proponía al mundo de las finanzas globales eran 3: minería, agronegocio e infraestructura. Esta parte de la extranjerización de tierras tiene que ver con esa propuesta general al gran capital internacional. Mire esto, en el debate que se hizo hace, 8 o 10 días en el Congreso de la República, en el que participó Wilson Arias, Cepeda y Jorge Enrique Robledo, en ese debate quedaron claras 2 cosas. La primera, que frente a restitución de tierras ya no hay metas. ¿Se acuerda del gran debate? Es lo que se pueda. Sí, no, en los estimativos, dijo el ministro. Eso quedó claro. O sea, se bajaron de la meta. No son las 160.000. No, ya no son las 160.000, correcto. Ni las 11.000 que son las que probablemente van a ser reales. Ni siquiera las 11.000, correcto. Sino que, mejor dicho, lo que mi Dios tenga bien. Lo que puedan los jueces. Lo que puedan los jueces y los magistrados cuando haya apelación. Y lo segundo, que bienvenida a la inversión extranjera. Esos fueron los 2 puntos que el ministro Restrepo dejó claro en ese debate, que no hay sino estimativos y generalidades en temas de restitución, y que lo otro es que bienvenida a la inversión extranjera. Lo que falta es conectar la restitución con la extranjerización. Ese es un punto que yo creo que es clave tenerlo en cuenta. Es decir, fíjense usted que le puse el caso de la Hacienda Bellacruz, pero pueden ser muchos casos en los cuales los campesinos terminan entregando la tierra para los grandes desarrollos del agronegocio. Esto que voy a plantear creo que responde a su pregunta inicial. Usted me decía, doctor Aurelio, estamos hablando de una nueva agricultura. Estamos hablando de la más vieja de las agriculturas. ¿De cuál vieja agricultura estamos hablando? De la vieja agricultura que separaba la tierra del capital. Esto que voy a decir, creo que es un punto central en la discusión. ¿Usted se acuerda la famosa ley de granos de David Ricardo, etcétera, etcétera, que tenían que ver con el tema de arriendos de tierra? Es que el capitalismo agrícola comenzó que alguien ponía la tierra y otro ponía la plata, otro ponía el capital. Durante algún tiempo eso se medio mezcló y entonces gente que tenía tierra se puso a producir, pero en general en el mundo la tierra no hace parte del capital cuando se habla de economía agrícola. Hoy lo que se va a dar es esa separación entre
la tierra y el capital. Yo vengo como operador industrial, consigo una tierra por las modalidades que ya he explicado, como operador agroindustrial, el capital financiero me financia esa operación y yo le pago un arriendo o una renta a los que ponen la tierra y me voy tranquilo. Esa es una modalidad que es bien interesante. Entonces los países van a competir quién entrega tierra a menor costo. Y sobre esto hay un punto que es muy importante. ¿Cuál es el costo principal de la tierra? El costo principal de la tierra es lo que se llama en la economía agrícola el costo de oportunidad. ¿Qué consiste el costo de oportunidad? Es el costo que yo debo asumir cuando yo decido sembrar zanahoria y no remolacha, cuando yo decido sembrar uchuva y no trigo. Entonces yo asumo el costo de sembrar uchuva y, digamos, de desechar cualquier otra posibilidad. Y lo que pasa en el mercado. Correcto. Claro. Cuando usted le firma a un operador, usted es un restituido que le dieron 4 hectáreas y le firma a un operador agroindustrial a 25 años un contrato de transacción por una renta cualquiera que ella sea. Usted lo que está haciendo en el fondo es asumiendo el costo de oportunidad de lo que usted podría haber hecho con ese predio durante 25 años. Por eso en la agricultura la tierra debe separarse del capital. Que uno asuma el costo de oportunidad y el otro absorbe las rentas que genera esa utilización de esa tierra. Finalmente esto, porque el profesor Alonso quiere intervenir, es este punto que es importante. Ese costo de oportunidad es el que se le está trasladando a los campesinos, al Estado con sus baldíos, o al fondo de inversión que compra la tierra y la pone al servicio de un operador industrial. Yo hice, ¿y quién financia todo? El gran capital financiero internacional. Yo hice la siguiente operación financiera. Si usted coge a financiar un cultivo forestales o de palma de aceite a 25 años, y usted toma en el mercado dinero, que hoy lo puede conseguir muy barato, pero digamos que toma dólares al 9% y los trae y los vuelve pesos y los coloca al 11 más la revaluación, y ese diferencial me lo lleva a 25 años, eso significa una tasa de retorno a valores presentes de más de 50 o el 60%. Ese es el gran negocio. El capital financiero gana, el operador gana y el campesino o el Estado que pone en la tierra asume el costo de oportunidad. Ese es sobrecosto de oportunidad, ¿verdad? Sí, a mí me parece que es importante lo que dice el profesor Correa. Las características del deterioro ambiental, un pequeño complemento allí sobre esto, tiene que ver con que la mayoría de estos desarrollos son de monocultivo. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro. O sea, estas características son grandes plantaciones forestales de una sola variedad de soya de monocultivo, que es lo que realmente es como el punto de partida del negocio y que termina acabando con biodiversidad, con ecosistemas, etcétera. Esa es una de las características del monocultivo, de estos grandes negocios. Es que una unidad agrícola familiar tiene la ventaja de que puede incorporar. Claro, en general es variada, es diversa, claro. ¿Cierto? Esto no, estamos hablando de grandes agronegocios, de monocultivo, con lo que llaman integración. Yo voy a seguir un poquito con la línea económica y administrativa. Sí, no estamos hablando de la vaca lechera, el apiario, el arbolito de mango, la hortaliza, la huerta casera, sí, etcétera. No estamos hablando ni de eso que es minifundio. Ni el cultivo de pancoger. Estamos hablando de grandes agronegocios con monocultivo, con integraciones verticales hacia atrás, o sea, desarrollo mismo de semillas y patentamiento de semillas, con conexiones. Con una producción industrial intensiva, claro, de maquinaria, desplazamiento humano. Claro, intensiva en equipo. Yo no quiero hacerle propaganda a nadie, pero para que los oyentes quieran tener una idea de qué estamos hablando, pueden entrar a YouTube y poner Unipalma, que es la gran hacienda palmera del Grupo Sarmiento Angulo en los Llanos. Y entonces eso les va a dar una idea de qué es lo que estamos hablando, porque usted ve una película tomada desde el aire de la plantación, de altísimos consumos de agua, como señalaba Alonso, de monocultivo, de semillas patentadas, de mano de obra barata, intensiva en equipo. Poca además. Poca, claro, la mínima que se pueda, ¿cierto? Claro. Sí, con tierra que en algunos casos, como ya señalé, va a ser entregada por otros, para que ese costo de oportunidad lo asuman quienes lo quieran asumir, campesinos, Estado, etcétera, y no los propios inversionistas, o fondos de inversión que van recurriendo alguna valorización, alguna renta absoluta, ¿cierto? Entonces, es muy importante, eso lo hemos caracterizado nosotros como el llamado modelo malayo, que es el modelo del modelo de Malasia. La verdad es que a mí me cuentan algunos, pues ya son voces informales,
Me cuentan que esto proviene del modelo de Malasia, que algunos de los quienes son operadores hoy estuvieron viendo y diciendo, esta es la solución. Pero quiero hacer un agregado. Mientras eso está sucediendo en estas zonas del país, Bichada, Altillanura, Orinoquia, Amazonia, etcétera, en la agricultura tradicional colombiana, la caficultura, el cacao, el arroz del sur del Tolima, de los llanos, de la zona de arroz de los llanos, del Casanare, del Huila, estamos viendo un desgaste de los suelos enorme. Hay fenómenos de degradación y de desgaste de los suelos, del humus. Hay un profesor que ojalá usted lo pudiera invitar, el profesor Oscar Alfonso, de la Universidad Externado de Colombia, es muy conocido, que tiene estudios que muestran cómo en más de 600 municipios del país ya hay un desgaste del humus y de los suelos muy grande. Nosotros metimos 500.000 familias campesinas cafeteras, Alonso las conoce, en las laderas del occidente y las cordilleras central y occidental de este país a sembrar café durante ya casi 200 años. Con un paquete tecnológico muy agresivo en fertilización, con variedades altamente productivas, siembras a metro en una hectárea de caficultura, que hoy no están rindiendo. A mí me parece que el país, por ejemplo, el tema del café tiene que pararse y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente con la geografía cafetera? Y lo complementario que dice que tiene aguacate, que tiene lulo, que se pueden poner marranos, que el apiario. Eso se está desapareciendo. El caso del arroz. El arroz del sur del Tolima, el arroz de los llanos, especialmente el del sur del Tolima y el del Huila, viene padeciendo endémicamente de un ácaro y de una bacteria que no ha sido posible erradicarlas, porque los suelos de alguna manera no logran asimilar los paquetes tecnológicos, ya digamos bombas tecnológicas que se les echan para poder erradicarlas. Y no ha llegado la primera bolsa de talego americana, que debe estar en camino. Por supuesto. Mire el caso del cacao. El caso del cacao es un caso lamentable. En el año de 1995 en Colombia se producían en 90.000 hectáreas 55.000 toneladas de cacao. En el año 2010 se produjeron en 120 y 130.000 hectáreas en producción, se produjeron apenas 44.000 toneladas. Entonces estamos hablando de una regresión. Y en zonas de conflicto, además. Por supuesto, entonces tenemos, es que buena parte de estas hectáreas que han crecido el cacao fueron sustitución, ustedes se acuerdan en los programas USAID y Midas, sustitución de coca por cacao. O sea, ¿qué es lo que vemos? Una altillanura, unas zonas descritas ya muy bien por mis compañeros de panel, que van a todo ritmo en el marco mundial de los mercados de tierras, y unas tierras tradicionales que están siendo cada vez más gastadas con mayores rendimientos decrecientes. Finalmente yo creo que todos estos proyectos de tierras que se están hablando, ¿cuántas hectáreas restituimos? Sino un catastro saneado. Ese es el objetivo final de todos estos proyectos. Un catastro saneado que le permita a Colombia estar con pie derecho y bien limpia, digamos entre comillas, para poder participar en estos mercados globales internacionales de tierras. Eso es lo que yo creo que se está pactando, eso es lo que está haciendo, y lo que estamos viendo hasta ahora es solo el inicio de esa tendencia mundial. Ya que mencionaba Alonso al grupo Oxfam, que se especializa mucho, esta ONG, en temas del agro y en temas rurales, en la Cumbre de los Pueblos un delegado de Oxfam señalaba en la mesa que tratamos el tema de la extranjerización de tierras, que hoy en el mundo las tierras compradas por extranjeros podrían ser igual a las superficies de Colombia entera, más Venezuela, más Perú, más Ecuador, más parte de Brasil.